Hola, me llamo Pere Inglés. Te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. Continúo este mes con otro libro que agrego a la sección llamada El Tarro Pequeño, un subapartado en el que comento novelas cortas que recomiendo leer. En este caso te pido que excuses mi vanidad, pues he elegido una novela de la que soy autor y que ha sido publicada muy recientemente. Por supuesto te aconsejo leerla antes de escuchar La Grajea. Podrás obtenerla por medio de la librería en que compras habitualmente los libros. La conseguirán a través del distribuidor o bien puedes dirigirte directamente al editor. Pregunta a Ediciones, que te la hará llegar sin demora. Bueno, es un libro que no sé clasificar. Es obvio que no es un relato al uso. Pero, ¿qué es en realidad? ¿Una parábola? ¿Una fábula? ¿Una novela de viaje? ¿Similar a lo que en cine viene a llamarse una road movie? ¿O tal vez es lo que se conoce como una Bildungsroman, novela de formación? Y por otra parte, ¿por qué la presentamos en edición bilingüe, español e inglés? E incluso, ¿por qué se ha querido ilustrar de manera tan característica? Bueno, voy a intentar responder a todo ello paso a paso. Hace unos 20 años cayó en mis manos un libro del prestigioso historiador italiano Carlo Maria Cipolla, titulado Allegro ma non troppo, publicado en España en 1991. Contenía 2 ensayos breves, el segundo de los cuales, llamado Las leyes fundamentales de la estupidez humana, me dejó una huella profunda. Tiempo después leí una frase de Charles Bukowski que me dio que pensar. Decía, el intelectual es el que dice una cosa simple de modo complicado. Un artista es el que dice una cosa complicada de un modo simple. Conecté a ambas cuestiones y quise hacer un ejercicio de intertextualidad. Contar lo que dice Cipolla en su ensayo, pero por medio de la narrativa de ficción. Es decir, lo que comunica el profesor italiano en lenguaje digital, expresarlo yo en lenguaje analógico. Tratar, en definitiva, de llevar un texto científico al terreno artístico, al de la metáfora. En este sentido, podría decirse que iba a hacer una parábola, es decir, una narración de la que se deduciría una enseñanza de un asunto no explícito. Pero aún hay más, verás. Cipolla, en su ensayo, parte de los ejes de coordenadas o ejes cartesianos. El de las abscisas, eje X, horizontal, y el de las ordenadas, eje Y, vertical. Esos 2 ejes que se cruzan en un punto dividen al plano en 4 cuadrantes. Si convenimos que el eje de las abscisas representa los intereses del sujeto y el de las ordenadas los de los demás, veamos qué se establece en cada cuadrante. Vayamos al que tiene valores positivos en la X y negativos en la Y. Y en él está quien obtiene beneficios para sí y causa perjuicios a los demás. Este es, según Cipolla, el malvado. Vamos ahora al que tiene valores negativos en la X y positivos en la Y. En ese cuadrante se halla el incauto. Todavía podemos ir a un tercer cuadrante, el que tanto la X como la Y tienen valores negativos. En él está el estúpido. Por último, queda el que tiene valores positivos tanto para la X como para la Y. Y ahí está el inteligente. Cipolla, naturalmente, desarrolla todo eso mediante atinadas y sagaces reflexiones. Concluye que el más abundante y peligroso es el estúpido. En efecto, esa posición que él llama estúpida ya la tenemos ejemplificada desde muy antiguo. Fíjate que en la mitología griega se describe el caso de Medea, que al verse abandonada por Jasón, por despecho, mató a los 2 hijos que había engendrado con él,
con lo que causó un inmenso dolor a Jasón, pero a la vez se provocó una pérdida penosísima e irreparable a sí misma. Muestra paradigmática de la estupidez. El ensayo de Cipolla, lleno de humor e ironía, es un excelente trabajo científico-filosófico. La ciencia trata de generalizar, de establecer leyes descriptivas de la totalidad o la mayoría de elementos. Y el trabajo de Cipolla lo pone de manifiesto con acierto y claridad. El arte, en cambio, hace todo lo contrario. Individualiza, muestra casos únicos e irrepetibles, es decir, habla de las excepciones. Para hacer la tarea tuve que crear 4 personajes que encarnaran en su individualidad esas 4 posiciones. La malvada sería la cigarra, los camaleones los ilusos, el zorro el estúpido y el lobo el inteligente. Adoro a los lobos y seguramente fue por eso que me vi inclinado a esta elección. A fin de cuentas, ya sabes que cuando escribimos, nos escribimos. Y cuando leemos, nos leemos. Pero hay un fenómeno que se da entre los lobos ibéricos, imagino que también debe de producirse en el resto de lobos del planeta, y ese fenómeno fue el que me inspiró para la novela. Se trata de que cuando un lobo envejece, la manada no lo desprecia ni lo expulsa, sino que lo valora mucho, pues por su ancianidad atesora mucha experiencia y consume pocas proteínas. En cambio, un lobo joven hace todo lo contrario, consume muchas proteínas, pero carece de conocimientos. Frecuentemente el viejo y el joven se unen para ir a cazar y vivir por su cuenta. A los miembros de esas parejas de lobos se les llama lobo matrero y lobo escudero. Y eso es lo que me inspiró la escritura del episodio de Fortunato con el viejo lobo. De este modo, el relato sería una fábula, puesto que emplea animales para elaborar una narración con intencionalidad didáctica. Sin embargo, todavía quise ir un poco más lejos. Necesitaba un protagonista. Escogí una rana. ¿Por qué? Pues seguramente la elegí porque es un animal que se desarrolla haciendo una transformación total, una metamorfosis que la hace pasar de una etapa en que respira por branquias a otra posterior en que lo hace por pulmones y por la piel. Su aspecto, movilidad, alimentación y modo de vida experimentan un cambio que desde que yo era pequeño me había asombrado mucho. La escogí y pensé que la rana, un animal tan capaz de cambiar, sería ideal para mi propósito. Pero también hacía falta un antagonista, y elegí una tortuga. Creo que lo hice porque podría representar el inmovilismo, lo caduco, lo rancio, incluso lo reaccionario, siempre protegida por su caparazón. Quise comenzar el relato in media res, cuando la rana se encuentra con la tortuga y le cuenta su periplo. Por lo tanto, la narración es una analepsis, o una retrospección, o un flashback, como prefieras llamarlo. En mi historia, el protagonista tendría la ocasión de vivir una profunda experiencia de formación y crecimiento interno. En este sentido, el texto sería una Bildungsroman, un relato de aprendizaje. Y por último, quise que el protagonista tuviera que hacer un largo peregrinaje a través de la narración, es decir, sería un forzoso viajero. Término que amo mucho, pues connota que es en el propio viaje donde está lo más rico, y no en el objetivo o meta final. Dice Gilbert Keith Chesterton que el viajero ve lo que ve, en tanto que el turista ve lo que ha ido a ver. Estoy convencido de ello, así que mi protagonista sería un viajero. De modo que también sería una historia de viaje, lo que en cinematografía se conoce como road movie. De ahí que le pusiera el título que lleva tomado del poema épico de Homero, La Odisea, paradigma de las narraciones de viajes. Todo esto compuso la semilla y el abono del terreno en que brotó la Odisea de Fortunato.
Una vez terminado el relato, lo guardé durante mucho tiempo en un cajón, hasta que conversando con la que era mi profesora de inglés, Sue Jones, acudió a mi memoria y se lo di para que lo leyera. Le gustó y me propuso que intentara editarlo en español e inglés conjuntamente. Me sedujo la idea y Sue me puso en contacto con María Carragher para que hiciera la traducción. María ha hecho un trabajo concienzudo y eficiente. Por último, vi unos dibujos en internet de David Girón que me hechizaron. Le escribí, le envié el texto y tras leerlo aceptó hacer las ilustraciones. David creo que hizo un trabajo excelente. Sus ilustraciones parecen emerger del propio relato, es decir, como si la literatura se hiciera imagen. Me pareció que su tarea complementaba la de la escritura, ya que, si lo observas, verás que el texto está escrito con un estilo que se expresa por medio de imágenes. Siempre opta por mostrar o sugerir y renuncia a decir. Con todo esto, ya teníamos la obra completa. El texto en 2 idiomas y las ilustraciones. Había que buscar alguna editorial que quisiera apostar por ella. Sin editor jamás llegaría a los lectores, sus destinatarios a fin de cuentas. Mandamos la propuesta completa a una pequeña pero muy dinámica y audaz editorial de Zaragoza, Pregunta Ediciones, cuyo catálogo reflejaba una actitud muy positiva y valiente respecto de la literatura. En fin, podía ser la rara avis que se interesara por el proyecto. Dice Adlai Ewing Stevenson que el editor separa el grano de la paja y publica la paja. Pregunta Ediciones no era de esas. Se mostraba como una editorial que publicaba el grano. ¿Pero tendría el punto de locura necesario para embarcarse en la edición de un producto tan peculiar? Sí, lo tuvo. Ahí está el resultado. Bien, ya has leído la historia, incluso en 2 idiomas además, y has contemplado las imágenes creadas por David Girón. No sé si tú, pero yo me pregunto qué cuenta en realidad. ¿Lo que ya contó Chipola en su ensayo? Si fuera así, tal vez no merecería la pena la tarea. Con leer a Chipola ya bastaba. ¿Aporta algo nuevo esta reescritura de ficción? Pues de primeras te diría que no lo sé. O mejor, que creo que sí, pero no sé muy bien qué es. Verás, al pensarlo he recordado al célebre autor y cantante de rock norteamericano Lou Reed, que dijo: que yo sea el autor de esa canción no indica necesariamente que sepa de qué va. Pues eso, no sé muy bien de qué va la Odisea de Fortunato. Te invito a preguntártelo y veas qué se te ocurre. Entre tanto me aventuro yo. La joven escritora argentina María Gainza dice que uno escribe algo para contar en realidad otra cosa. Estoy de acuerdo. ¿Pero qué? Acudo a Georges Bataille, que dice: debes saber en primer lugar que cada cosa que tiene un rostro manifiesto posee también uno oculto. Vale, pero ¿qué se oculta en ese relato? Voy a conjeturar. ¿Y si Fortunato no fuera más que un símbolo, es decir, una criatura que representa al ser humano visto en tanto que especie? Fortunato, al igual que el ser humano, fue echado del paraíso y desde entonces no hace más que dar tumbos y tratar de hallar la forma de estar en el mundo. Descubre en su periplo diversas maneras de relacionarse, de afrontar las dificultades. Los diferentes animales con que se encuentra no hacen más que simbolizar formas de organización social, tipos de posiciones ante los demás. Si fuese así, el relato sería una especie de mito. Y visto desde una perspectiva individual, el relato muestra 2 personajes centrales, la tortuga y la rana. La tortuga podría ser el arquetipo de quien, tras ser echado del claustro materno, el paraíso que fue de cada uno, se enfrenta al mundo con inseguridad y miedo, para lo cual se pertrecha de un caparazón, una ideología, la que sea,
y así sentirse seguro. La rana ofrece otra manera de enfrentarse al mundo, aceptando la incertidumbre, navegando por la duda, pensando y por tanto corriendo algún riesgo, pero viviendo a fin de cuentas y no limitándose a existir. Es decir, la tortuga practica el razonamiento, que es lo que produce respuestas y abraza certezas. La rana, en cambio, emplea el pensamiento, que genera preguntas y navega entre dudas. La duda es, según Borges, uno de los nombres de la inteligencia. De modo que una se encierra mientras la otra se abre. En síntesis, la tortuga razona y la rana piensa. Esa es la cuestión nuclear. Así que la Odisea de Fortunato, como hemos visto, puede ser una parábola, una fábula, una narración de viaje, una historia de formación y ahora, además, un mito. Cuando la escribí, ni por asomo lo hubiera sospechado. Bueno, dejo aquí este asunto, no sin antes citar a la intuitiva y lúcida psicoanalista Melanie Klein, que dice: quien come del fruto del conocimiento es siempre expulsado de algún paraíso. Y Fortunato, como el ser humano, prueba el fruto del conocimiento, con lo que al fin asimila que el paraíso del que salió no podrá volver nunca, puesto que no hay más paraísos que los perdidos. Y ahora queda una cuestión que no es baladí. ¿Por qué ofrecerlo en dos lenguas? Bueno, a bote pronto muchos podrán pensar que es porque así puede llegar a un público más numeroso, es decir, por una estrategia comercial. Pero francamente, no fue eso lo que me incitó a hacerlo. Verás, mis padres eran bilingües. Ambos hablaban con soltura el catalán y el español. Cada uno de ellos, como es natural, tenía una lengua principal. Mi padre el catalán y mi madre el español. Antes de seguir avanzando, deja que aclare un par de cuestiones terminológicas. Cuando se crearon los Estados-nación, hace muy poquito en realidad, surgió la necesidad de homogeneizar las lenguas y formas dialectales que se hablaban en sus territorios. Así, en Italia se tomó el toscano como modelo para establecer el italiano estándar. En Francia se adoptó la variante parisina. En Cataluña, la barcelonesa. En España, la castellana. Y se las llama respectivamente italiano y no toscano, francés y no parisino, catalán y no barcelonés, y creo que debe llamarse español y no castellano por idéntica razón. Por otra parte, si escucho decir que Miguel Delibes escribe en castellano, estoy de acuerdo. Sin embargo, decir que un mexicano como Octavio Paz o un peruano como César Vallejo escriben en castellano me rechina. La otra cuestión se refiere a lo de la lengua principal. Entiendo por persona bilingüe aquella que es capaz de comunicarse en dos lenguas con un grado de competencia similar. Nunca es exactamente el mismo grado, pero sí que ha de ser muy semejante para considerarse bilingüe. Cada bilingüe tiene una lengua más conectada con su intimidad, aquella en la que, pongamos por caso, se habla a sí mismo. Suele llamarse lengua materna, pero yo prefiero llamarla lengua principal porque no siempre coincide con la de la madre. Volvamos ahora al punto en que nos habíamos detenido. Nací y crecí, pues, expuesto a dos lenguas, y eso nunca me resultó embarazoso, sino todo lo contrario. Hoy lo considero algo muy conveniente y beneficioso. Espontáneamente y desde muy chico descubrí la arbitrariedad del signo lingüístico. Aquel pescado podía llamarse merluza o lluç, según hablaran mi madre o mi padre, y eso nunca me supuso ningún problema. Luego se produjeron dos circunstancias propicias casi simultáneas. Durante la carrera cursé una asignatura de psicolingüística impartida por el doctor Miguel Siguán, que trataba sobre el bilingüismo y la bilingualidad. Me cautivó. El doctor Siguán era sumamente didáctico e instructivo, y a la vez capaz de profundizar hasta las cimas más secretas de la cuestión. Un sabio, en definitiva, que me ganó para la causa. Al mismo tiempo trabajé durante algunos veranos
como profesor de español para una organización francesa de colonias vacacionales. El director, Jean Duverger, hoy entrañable amigo, era a la sazón un alto empleado del Ministerio de Educación francés que promovía la enseñanza bilingüe en los liceos franceses de todo el mundo que, naturalmente, quisieran participar en la experiencia. Como podrás imaginar, me contagió por completo su pasión por el bilingüismo. He de admitir que hoy yo, muy poco amante de banderas, fíjate que comparto absolutamente el criterio de Eduardo Chillida cuando dijo: un hombre, cualquier hombre, vale más que una bandera, me he mantenido fiel a dos de ellas, la del bilingüismo y la de la libertad. En esa pasión coincido con Federico García Lorca cuando en Mariana Pineda dijo: en la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Quiero compartir contigo ahora algunas razones de mi inclinación en pro del bilingüismo que motivan la edición del libro en 2 idiomas. El bilingüismo antaño era excepcional. Solo se daba en gentes que vivían en alguna encrucijada, lo que propiciaba la pluralidad lingüística. El bilingüismo solía considerarse como algo poco conveniente, pues creían que entorpecía el desarrollo lingüístico infantil. Era visto en definitiva como una anomalía contraproducente. A esa creencia, lamentablemente hoy todavía bastante extendida, se agregaba otra cuestión mucho más nociva, la de hacer de la lengua algo más que un medio de comunicación, convertirla en un elemento fundamental de la identidad. La lengua en este caso ya no es un código empleado por las personas para hablar entre sí y para pensar, sino un elemento vinculado a un territorio y constitutivo de la identidad nacional. Es decir, rebasa el plano concreto personal de comunicación y pensamiento para desplegarse sobre el terreno imaginario de la nación. Esa fórmula que establece la relación entre lengua e identidad individual y nacional fue la falacia más dañina en la que se fundamentó el fascismo. Y por supuesto, a ese elemento sacralizado, entronizado y convertido en símbolo nacional y esencia identitaria, había que defenderlo de supuestos peligros y amenazas sin fin. Cuando se constituyeron los estados nacionales, no hace tanto de eso, se vio necesario que hubiera una lengua para todo el Estado. Así se facilitarían los intercambios culturales, comerciales y de cualquier otro tipo. Era una vieja idea que ya se había practicado en Grecia con la llamada koiné. Se repetía a la sazón un eslogan que lo promovía: una nación, una lengua. Pero claro, algunas comunidades con lengua particular dieron la vuelta al eslogan: si una nación, una lengua, una nación. Y surgieron movimientos nacionalistas en el contexto cultural del romanticismo. El nacionalismo se extendió como una mancha de aceite. No es sorprendente, puesto que si, como dice Arthur Schopenhauer, cuantas menos razones tiene un individuo para enorgullecerse de sí mismo, más se enorgullecerá de pertenecer a una nación. El nacionalismo era, pues, una prótesis para yos desvalidos. Dado lo frecuente que es sentirse poca cosa, esa sensación de debilidad individual se compensa agarrándose a la idea de pertenecer a una nación. Goethe dijo que el orgullo más barato es el orgullo nacional, que delata en quien lo siente la ausencia de cualidades individuales. En definitiva, que hay sujetos a los que si les quitaran la bandera, se quedarían desnudos y a la intemperie. Ya Joyce dijo: lengua, patria y religión son las redes de las que he de procurar escapar. Como ves, hay que hacer caso a Javier López Facal cuando dice que la lengua es una materia volátil, explosiva y tóxica que exige gran cautela en su manipulación. Actualmente en el mundo se hablan 6.800 lenguas, pero la mitad de los humanos hablan las 12 más fuertes. Y por otra parte hay unas 3.000 lenguas habladas, cada una de ellas, por menos de 10.000 personas.
Las 12 más fuertes, cuantificadas en millones de hablantes, son el chino mandarín, con más de 1000, el inglés y el español, con unos 400 cada una, con 280 el árabe, el francés con 270, el portugués con 265, el ruso con 260, el bengalí con 230, el malayo e indonesio con 190 y el alemán y el japonés con 130. Como ves, esas 12 lenguas acaparan cerca de 4.000 millones de hablantes nativos, sin contar los individuos que han aprendido esos idiomas y también los hablan sin ser su lengua principal. Pero quiero resaltar que, a mi entender, el potencial demográfico no es lo más importante para valorar el vigor de un idioma, sino el poder que alcanza, es decir, su extensión y presencia en los intercambios culturales, científicos y artísticos. En este sentido, tal vez los dos idiomas con mayor vitalidad actualmente son el inglés y el español. El caso del inglés merece ser resaltado, pues es el único que se habla en los 5 continentes. Por ello, hoy es el idioma más preeminente y cada vez más desempeña el papel de lengua franca mundial. Hoy el bilingüismo está cada vez más extendido, sobre todo porque la globalización del mundo propicia los contactos. Son frecuentes las parejas de lenguas diferentes en que cada uno de los miembros habla a los hijos en la suya principal. Al comienzo, en esos niños bilingües de cuna, se producen muchas interferencias entre los dos códigos, y eso hace dudar a los progenitores sobre si es adecuada su decisión. Lo es, no han de preocuparse. Están dotando a esos niños de una poderosa herramienta para su desarrollo. Si las dos lenguas están bien valoradas y son estimadas en su entorno familiar y social, se produce lo que se llama el bilingüismo aditivo. Ese bilingüismo ofrece unas cuantas ventajas. El niño está mejor equipado para el mundo actual. Tiene mayor facilidad para aprender nuevos idiomas, un mayor desarrollo cognitivo que le permite obtener mejores resultados escolares y no solo en lengua, sino en todas las materias. Desarrolla un estereoscopio mental que le predispone a hacer el paso al pensamiento abstracto con más precocidad. Facilita tener una mente más abierta y tolerante. Otro asunto es la bilingualidad, es decir, la dimensión social del bilingüismo. Se da cuando dos lenguas coexisten en un mismo lugar. Cuando hay dos lenguas en contacto en una sociedad, puede ocurrir que eso se viva como una bendición, con satisfacción, como algo que caracteriza a ese territorio, y en ese caso las dos lenguas coexisten armónicamente y gozan de buena salud. Pero también puede suceder, por el contrario, que se produzca un conflicto, que esa coexistencia se viva como una amenaza para una de las dos lenguas. En estos casos, la autoridad puede que intervenga para amparar a la lengua que se supone en peligro y dicta las normas de los usos lingüísticos para protegerla. De modo que, en los comunicados públicos, en la escuela, en la administración, etc., impone el uso de una en detrimento de la otra. Se crea la diglosia, es decir, que una de las lenguas ocupa el espacio público y la otra queda relegada al ámbito doméstico o informal. En este caso, lo que resulta es que la población que tiene como lengua principal la relegada obtiene unos peores resultados escolares y los niños se convierten en semilingües, es decir, carecen de la competencia mínima deseable en los dos códigos. Con ello habrá ocurrido lo que tantas veces, que queriendo prevenir un mal, se causa uno mucho mayor. Cuando sucede esto, podemos hablar de un bilingüismo sustractivo. Hay un marco competitivo entre ambas lenguas. Una de ellas goza de un estatus privilegiado, mientras que la otra sufre exclusión y rechazo. En este caso, todas las ventajas que ofrecía el bilingüismo se habrán evaporado. Se vivirá en una bilingüalidad empobrecedora,
se habrá desterrado la prosperidad. Todos pierden. La causa de fondo de esta situación tan deplorable es considerar la lengua no como medio de comunicación, sino como elemento identitario, sacralizado y convertido en la esencia de la etnia, una idea ancestral como la que fundamentaba a la tribu. Volvamos ahora a la Odisea de Fortunato. ¿No te parece que esta posición frente a la bilingüalidad es la que adoptaba el zorro? Sería, según Cipolla, la que corresponde a la estupidez, que resulta la más dañina y a la vez la más común entre los humanos. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Creo que conjurar el miedo a que una de las dos lenguas pueda perderse. Será imprescindible para superar ese conflicto abrir la puerta al bilingüismo y a la bilingüalidad como un tesoro que son y que hay que preservar, porque precisamente será el bilingüismo el que salvará a la lengua más débil. Los ciudadanos amantes y orgullosos de la bilingüalidad en su entorno y del bilingüismo que practican serán los que querrán conservar las dos lenguas y embellecerlas y enriquecerlas porque las amarán. Ahí estará el fundamento del éxito personal y colectivo. Esa será su ventaja, la que les hará alcanzar mayor prosperidad en una sociedad más abierta, colaboradora y pacífica. Todos ganarán. Sería lo que en la novela hace el lobo, es decir, lo que Cipolla llama posición inteligente. Lanzar el libro en dos lenguas ha sido, de algún modo, llevar a cabo en la realidad lo que sugiere el relato como lo más adecuado. De esta manera el libro se convierte en un modesto estandarte de la noble y filantrópica causa del bilingüismo. Te agradezco el interés por el libro y la paciencia de la escucha de esta grajea. Hasta la próxima.